Bienvenidos a un programa más de Contrastes. El día de hoy vamos a analizar las elecciones. Como ustedes saben, el 7 de junio, el pasado domingo, fueron pues un evento nacional y local. Entonces, el día de hoy vamos a analizar las elecciones nacionales y locales. Agradezco, como siempre, la compañía de Manuel, como siempre, de Juan Rousseau. Comenzamos. Muy bien, vamos a empezar con el tema de participación ciudadana. Como lo habíamos previsto ahora sí que en el programa pasado, íbamos de alguna forma a ver una participación menor del 50%, ¿no? Lo cual se cumplió. En términos nacionales tenemos una participación más o menos de un 46-47%. ¿Esto qué significa? Un hartazgo. No hay, de verdad los electores no vieron una oportunidad política por quién votar, o simplemente no les interesó la elección. Emanuel. Bueno, pues realmente el tema de la participación tiene que ser analizado con base en las elecciones del 2009 y del 2003. En ese sentido no hay un distanciamiento muy grande de los porcentajes que se obtuvieron en esas elecciones intermedias. Estamos rondando también el 40%, que es más o menos el promedio que hay, pero sin duda también crecieron los niveles de voto nulo, ¿no? O sea, ahí sí se puede reflejar un hartazgo de la ciudadanía. Sin embargo, yo creo que el Instituto Nacional Electoral sale fortalecido de esta elección porque llegaba muy debilitado y muy cuestionado, dada los últimos acontecimientos en los que se vio inmiscuido, pero yo creo que hay un gran fortalecimiento, hay una instalación de un gran número de casillas. Creíamos que iba a haber menos participación en la zona sureste, donde hay conatos de violencia muy importantes derivados de los temas por todos conocidos, pero creo que el Instituto Electoral Nacional hace una buena organización del proceso electoral, promueve en cierta medida una participación regular, no podemos decir que buena, pero sale fortalecido. Yo creo que sale fortalecido los organismos que organizan las elecciones, hay una participación regular y pues en cierta medida los que creíamos que iba a haber un voto nulo más alto, nos llevamos la sorpresa de que fue más o menos constante. En ese sentido, más bien lo que hay que ver es que ni la violencia que se pronosticaba fue tan alta, los comicios transcurrieron con cierta regularidad y la participación, pues digamos, se mantiene en los promedios. Sin embargo, hay oscilaciones electorales que podríamos tratar posteriormente, ¿no? Que son muy interesantes. En este sentido, Rousseau, entonces estamos en un evento que ya es, digamos, cíclico, no hay ningún tema de menor participación ciudadana. Bueno, digamos, yo coincido con un hecho que me parece que es muy importante que ha pasado ahora en México, y es que en esta primera parte del sexenio el gobierno y el sistema político mexicano fue atravesado por crisis muy fuertes, ¿no? Crisis que tenían que ver con una deslegitimación no solamente del gobierno federal a través de hechos de público conocimiento y que implicaron denuncias muy severas, sino también porque implicaban algunos actores institucionales del propio ejército, del ejército y de las Fuerzas Armadas en general, en relación con los hechos que habían acontecido en el sur. Y entonces había una expectativa y había una tensión bastante fuerte. Creo que la sociedad mexicana ha demostrado, y me parece que en esto se trasciende al propio Instituto Nacional Electoral, la sociedad mexicana ha demostrado que es una sociedad que ha apostado claramente por la democracia, por una participación pacífica. Esto punto uno. Es decir, México está muy lejos de la violencia en términos de lo que es la sociedad civil y en términos de lo que son los ciudadanos. Pero el punto dos es que creo que el sistema de partidos ha mostrado algunos focos rojos en términos de lo que es la participación ciudadana. Y es porque la participación en México es una participación baja, menos del 50%, digo, y significa que 1 de cada 2 ciudadanos decide que no vota o no se interesa por hacer los trámites para ir a votar, etc. Es decir, hay una salida del sistema político, es gente que está diciendo cualquier opción es lo mismo. Esto digo, punto 2. Punto 3, algunos
en algunos estados de un particular peso económico y político en México han dado una novedad impresionante, es decir, un hecho inédito. Es decir, candidatos independientes de pronto han aparecido como protagonistas del proceso político. Esto es otra salida, ya no del sistema político, porque digo, no ir a votar es decir, yo no estoy de acuerdo con ninguno. Esto es una salida del sistema de partidos dominante, digamos, que en este momento tiene dos principales actores, ¿no? Frente a la crisis que está atravesando la izquierda, es el PRI, que ha perdido votos, y el PAN, que también ha perdido votos a nivel federal. Es decir, no hay nadie que no haya tenido costos políticos en esta elección. Y entonces hay un conjunto de ciudadanos que se han orientado hacia otro lado. Creo que esto es una señal que no se puede menospreciar. Creo que es un tema importante sobre la participación y sobre el sentido de la participación ciudadana. Ahora, tú mismo, Russo, me gustaría compartir un tema que Emanuel puso en la mesa, en la mesa simbólica, ¿verdad?, de discusión. Cuando él dice, el Instituto Nacional Electoral sale fortalecido. Aquí, por ejemplo, yo te pregunto, me queda claro también, como bien lo dijiste, la ciudadanía creo que dio una demostración de civilidad que trasciende al Instituto Nacional Electoral. Digamos, hizo una parte como una práctica y no tiene que ver con la buena organización sino con ciertas prácticas que ya hemos tenido como ciudadanos. Entonces, en ese sentido te pregunto, ¿tú crees que el Instituto Nacional Electoral se fortaleció cuando tuvimos el caso del Partido Verde, con 12 multas, cuando tuvimos un tema de fiscalización completamente, claro que todos los partidos, bueno, los fuertes, PRI, PAN, principalmente gastaron lo que quisieron y nunca dijeron nada, y también cuando se ha dicho a nivel nacional, o sea, ha habido un montón de quejas ante el tribunal de que los partidos ninguno cumple. ¿Tú crees que ante estas elecciones el Instituto Nacional se fortaleció, se debilitó o simplemente el ciudadano creo que le demostró al INE mayor civilidad? Sí, yo creo que México, y en esta particular elección, hay una situación de normalidad política. Y en esta consolidación de la normalidad, para llamarle de algún modo, de previsibilidad, de civilidad, como tú muy bien le llamas, creo que el Instituto Nacional Electoral pasa a ser secundario en términos de su rol, porque no ha sido un rol crítico, no ha sido una elección difícil, a pesar de que se esperaba que podía ser sumamente difícil. Habían señales de alarma, esto es evidente, pero creo que esto no ha tenido que ver con la gestión, y esto creo que es mejor todavía. Creo que es mejor porque habla de una etapa política distinta en México. Es decir, por una parte hay una estabilización del comportamiento electoral, del modo de votar, de la incorporación y de la adhesión de un segmento importante de la población hacia el voto, y por otra parte esto deja, digamos, con menos peso, con menos relevancia, como un país más normal, digo, pensando en los países del mundo, en donde el administrador de las elecciones no es el protagonista. En las elecciones, en las democracias, cuando funcionan normalmente, nadie habla del Estado que administra las elecciones o de quién administra las elecciones. Se habla de cuántos votaron, cuántos no votaron. Creo que en parte por un comportamiento eficaz del INE en esta administración, pero fundamentalmente por el comportamiento de los ciudadanos, un comportamiento incorporado en la democracia, creo que México presentó una situación de paz que ha sido notada en los distintos foros internacionales. ¿Alguna defensa, Emanuel? No, sin duda, si el ciudadano no cree en el árbitro, pues no va a asistir a votar, ¿no? En ese sentido, yo creo y coincido con Juan Rousseau en que vivimos en una etapa ya de regularidad democrática, o sea, los procesos electorales cada vez se van convirtiendo más en una posibilidad de cambio y de sanción también. Si optamos por candidatos independientes es porque estamos sancionando a los viejos partidos, ¿no? Pero sin un buen árbitro, y el árbitro venía cuestionado, sin duda va a seguir siendo cuestionado, pero por la actitud ante un partido. Pero estamos hablando de la organización del proceso electoral, que no es un proceso sencillo, y en cierta medida el instituto la libró. La libró porque pensábamos que iba a haber más escenarios donde no se iban a instalar casillas, donde iba a haber conatos de violencia, y es muy bajo el porcentaje de casillas no instaladas, de lugares donde no se pudo llevar a cabo el proceso electoral. Básicamente Tixla es el único lugar, ¿no?, digamos, donde
no se pudo desarrollar la elección porque hubo conatos de violencia y, digamos, tuvo que haber hasta escenarios de violencia que pueden ser sancionados. A mí me gustaron las declaraciones del instituto pidiendo normalidad democrática, pero bajo el resguardo de los derechos de los ciudadanos, ¿no? En este caso vemos que, digamos, hubo un escenario alternativo, pero es menor. Bueno, no es menor en el ámbito, digamos, de la política nacional, pero no es representativo a nivel de la regularidad democrática que tiene No, México. y aquí sí es muy interesante el tema, ¿no? Porque también yo soy de la postura de Juan, que bueno, aquí el ciudadano mostró pues un aprendizaje democrático y eso yo creo que es un punto positivo para nuestra ciudadanía, ¿no? En ese sentido, como también me parece muy pertinente lo que señaló Rousseau, este ciudadano desencantado, o no sé si fue Manuel, no me acuerdo, dijo, ahí tuvo dos posibilidades, no ir a votar, bueno, mejor tres, no ir a votar, anular su voto o votar por un independiente. Y entonces hoy las elecciones, la candidatura independiente es un fenómeno que yo creo que, digo, ahí sí los politólogos, la mayoría no creíamos en esto, ¿no? Y pues ahora sí nos rebasaron, ¿no? Porque fueron la sorpresa. En este sentido, a nivel nacional tenemos que hubo 125 candidaturas independientes, lo cual es muchísimo, 71 por alcaldías o delegación, 29 para diputados locales, 22 para diputados federal y 3 para gobernador. Entonces, en este sentido, ¿qué representa esta participación ciudadana que no es menor? O sea, yo sí creo que es importante a nivel nacional. Emanuel. Bueno, el tema de las candidaturas independientes, como dices, es un tema un poco espinoso. Sin lugar a dudas pueden ser una forma de sancionar la desafección ciudadana con los partidos políticos y esa distancia que cada vez más se va construyendo entre los ciudadanos y los partidos como el canal para que sean representados, ¿no?, ante el Estado. Pero también analizando las candidaturas independientes vemos que muchas de ellas no son tan independientes, ¿no? O sea, vemos a varios ex políticos reciclados que no pudieron tener acceso. Quizá, el Bronco es un caso sui generis porque tuvo una actuación mediática y un respaldo ciudadano muy importante, ¿no? Muchos jóvenes desencantados con la política votaron por el Bronco, ¿no? Pero también hay, digamos, casos emblemáticos como Pedro Kumamoto en el distrito de Zapopan, ¿no?, en el distrito local de Zapopan, que es totalmente una renovación de la política juvenil, buscando, digamos, en espacios subnacionales generar incidencias muy importantes. O de Manuel Cloutier, que también tiene un pasado muy partidario, pero ahora tiene un discurso muy beligerante, muy contra el Estado, muy radical, ¿no? Esos, digamos, pueden ser matices de las candidaturas independientes, pero tenemos muy pocos éxitos, ¿no? También debemos evaluarlos con ese matiz, ¿no? O sea, pocos candidatos independientes pudieron hacer una campaña atractiva para incidir en las arenas políticas que están más bien cooptadas por viejas prácticas, ¿no?, clientelares, corporativas o por viejas redes de poder y no tanto por un escenario democrático donde cualquiera que quiera aventarse a la política va a ganar inmediatamente un puesto, ¿no? En ese sentido vemos que las candidaturas independientes nadan contracorriente, pero presentan luz en el camino, ¿no? Fíjate aquí, Russo, ¿un éxito o un fracaso, no? Me parece interesante lo que dice Manuel, porque fíjate, ante 125 nada más 4 han sido como muy importantes, ¿no? La del Bronco, que yo lo dije aquí, soy fan del Bronco, la verdad. Entonces sí, sostengo mi posición ante el Bronco y lo mando a felicitar mucho. Muy bien, el siguiente, pues Manuel Cloutier, y me da muchísimo gusto, ¿no? Porque, bueno, tiene una tradición de lucha impresionante. El tercero, muy bien, que también citó Manuel, que es Pedro, que es un estudiante, ¿no? A mí me encantó esto, va diputado local, y tenemos un alcalde en Guanajuato que está ganando, ¿no? Entonces, me parece que este es José Alberto, ¿no? Muy bien. Sí, entonces… En Guadalajara. Exacto. Entonces, estos 4 van ganando hasta ahorita. Entonces, ¿es un éxito? ¿Es un fracaso la candidatura independiente con este balance? Creo que el tema de los candidatos independientes genera una expectativa a veces un poco mágica en los electores, ¿no? Porque piensan, este candidato que yo estoy votando es una figura que no tiene nada que ver con las componendas, que no tiene nada que ver con el contubernio, y entonces sanciono a los principales partidos y voto al candidato independiente. Esta es una visión que puede ser ingenua, porque los candidatos independientes pueden ser de distintos tipos. En primer lugar, los candidatos independientes requieren financiación. Hoy sabemos que la política es muy cara, la televisión es muy costosa, etcétera, entonces requieren financiación. ¿De dónde se nutre la financiación? Este es un punto, y entonces acá los candidatos independientes, una de las vías que pueden tener es tener respaldos de grupos económicos.
de lo que son los grupos de interés. Interesante el caso del Bronco, porque el Bronco apoyó su campaña fundamentalmente en medios virtuales, Sí, en las redes, que es un medio económico, etcétera, eso es interesante. La otra vía, que es la del estudiante que señala y demás, es la de España, para decirlo de algún modo, la vía de Podemos. Se reúne un grupo de gente y surge el candidato independiente de un movimiento social, ya no de un grupo de interés. Entonces, yo creo que esta segunda opción, la que surge de los refrescantes movimientos sociales, para decirlo de algún modo, implican nuevas ideas y pueden implicar cambios culturales en el sistema político, de demandas, de representación, de estilo, etc. Lo vinculado con los grupos de interés, que tenemos, y para muestra basta un botón, el caso de Berlusconi en Italia, ¿no? Candidato independiente, pero al mismo tiempo representante de los grupos. El caso de Fujimori en otra época, en el caso de Perú, el caso de Collor de Mello en el Brasil, implicaron rotundos fracasos para esos países. Entonces, cuidado con los candidatos independientes. El tema de los candidatos independientes creo que tiene un punto importante. ¿A quién rendirán cuentas? Porque después de todo, un candidato de un partido tradicional llega a un punto en que vuelve a su partido y todo el mundo le dice, mirá lo que hiciste, le echan en cara, tiene más presiones morales. Pero si no tiene presiones morales, si está solo allí, una especie de llanero solitario. El caso de Fujimori hoy está preso. Berlusconi juzgado. Collor de Mello lo destituyeron con una movilización colectiva en Brasil, ¿no? Los candidatos independientes asociados a grupos de interés son peligrosos para la democracia. Sí son muy buenos y refrescantes porque abren las opciones del sistema de partido a aquellos que vienen acompañados de movimientos sociales. Ahora, aquí hay un tema que me parece que lo están poniendo muy bien en la mesa, que hay un peligro detrás de estos candidatos independientes. Si pensemos en el Bronco, gana, pero tiene mayoría priista en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Regresamos. Muy bien, regresamos al tema. Manuel, ¿tú crees que este candidato independiente que de verdad ha representado una esperanza, es una esperanza para Nuevo León de algo diferente? A mí sí me preocupa de verdad porque no tiene mayoría en la Cámara local. Entonces, sí, digamos, ¿qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Qué puede cumplir de todo eso que dijo? A mí sí, de verdad me preocupa porque como muy bien lo dijo Rousseau, cuando la ciudadanía vea que no funciona, ¿qué va a pasar, no? Manuel. Bueno, de entrada ahí entramos en el dilema del tema de los gobiernos divididos, gobiernos yuxtapuestos, ¿no? O sea, sin duda cuando gana un candidato independiente pues no tiene bancada y ese es un problema para gobernar. Sin embargo, creo que tiene bastantes alianzas con los partidos, ¿no? Y diálogos con los partidos que le permitirán al menos abrir escenarios de diálogo. Es toda una incógnita, ¿no? ¿Cómo lo van a dejar gobernar las mayorías en el Congreso estatal? Pero yo creo que él tiene, digamos, puentes de diálogo que permitirán al menos construir una agenda de gobierno, no tanto con lo que prometió, pero quizá avanzando. Me parece que el primer anuncio que daba en ese sentido, ¿no? De que va a hacer una auditoría al gobierno anterior, buscando, digamos, ya un acercamiento con, digamos, con los actores que están involucrados en esa auditoría para sentémonos a negociar, ¿no? Busquemos canales de negociación para tratar de construir agendas de gobierno. Sin duda alguna no va a lograr todo lo que prometió, pero
Es conocido porque es un candidato muy valiente, muy atrevido. Creo que ¿no? tú En el también tema eres de falso, aunque no la lo seguridad. digas. No tanto, pero creo que empezó a construir las alianzas desde antes, ¿no? Desde antes ya de llegar al poder, ¿no? O sea, esta alianza que construye con Movimiento Ciudadano, que también es un ex candidato de un partido reconocido que tiene fuerte presencia territorial en Nuevo León, y digamos que puede construir canales de diálogo. Esa es mi apuesta por los candidatos independientes. Yo voy más con la propuesta de Pedro Kumamoto, ¿no? El factor Podemos. Dado que Pedro realmente él construyó su campaña únicamente en redes sociales, yo tuve la fortuna de entrevistarlo un poco antes, hace como un mes, y es impresionante la cantidad de organizaciones de la sociedad civil involucradas tanto en recuperación de espacios públicos, movilidad urbana, ¿no? Dado que la zona de Zapopan ha sido absorbida por la ciudad de Guadalajara y ya forma parte de este espacio metropolitano más amplio. Pedro sí es una característica redes sociales, ¿no? Una campaña de redes sociales muy importante, mediática, muy atractiva, ¿no? La gente llevaba sus playeras a la casa de campaña, se las serigrafiaban ahí. Sin duda viene a refrescar la política, pero está en un nivel menor, ¿no? El propio Pedro me decía, yo no voy a poder hacer todo lo que quisiera hacer si fuera gobernador, ¿no? Yo únicamente tengo una agenda legislativa muy puntual, que es alto a la corrupción y rendición de cuentas y mayor participación ciudadana. El Bronco tiene un reto más amplio, ¿no? Sin duda gobernar un estado, que eso pues es un ejercicio más complicado. Incluso aquí en la misma tesitura, Pedro va para diputado local. Es seguro que gana. Aquí hay otro problema, ¿no? El tema del gobernador es uno, vamos a diputado local, nada más es él. Bueno, digamos, hay dos tipos de dilema con los candidatos independientes, ¿no? O sea, cuando se está en una sede legislativa, eso es una voz, ¿no? Vas a ser una voz, ahí generalmente la estrategia suele ser la de tomar distancia, la de lograr, la de mostrar las diferencias, digamos, ¿no? Cuando se está en el gobierno, que es el caso del Bronco, yo creo que ese es un caso interesante, porque en realidad, como se ha visto el Bronco es un personaje que tiene una gran capacidad de negociación. De hecho, él hasta fines del año pasado estaba en el PRI. Tuvo un apoyo decisivo de un actor del PAN, que renuncia por la corrupción. Entonces, ahí es como que se desplomó el sistema de partidos PRI-PAN, digamos, en el caso de Nuevo León. Sin embargo, se elige, o sea, en cierto modo, frente a esta imprevisibilidad, que esto yo creo que también es otro dato nuevo, el sistema de industriales, etcétera, eligen a alguien que es muy buen gestor. Bronco, digamos, no es un personaje alocado que de pronto allí aparece como una novedad que no se sabe qué es lo que va a hacer. Es alguien que puede asegurar un orden, pero al mismo tiempo sujeto a reglas. Nuevo León es un estado, está de más mencionarlo, es el segundo estado más importante de México, tiene una de las burguesías industriales más poderosas de México, y entonces digo, ahí hay una inteligencia y un establishment súper inteligente, ¿no? Y entonces creo que se está eligiendo en cierto modo la adaptabilidad, una gran capacidad de adaptabilidad de lo que es parte de la clase política, de una clase política experimentada. Entonces, es un actor independiente. ¿En qué sentido? El Bronco tiene la suficiente legitimidad como para tomar distancia con aquellos actores del sistema de partidos que resulten desgastantes, pero al mismo tiempo tendrá seguramente la capacidad de negociación, fundamentalmente con su ex recientísimo partido, tendrá capacidad de negociación como para relegitimar también nuevas políticas. Y tiene una puerta abierta con el partido de la oposición. Entonces, creo que está en una buena posición. Yo tengo la impresión de que va a ser un gobierno pragmático, con algunas reglas bastante claras, y que va a servir posiblemente para reconsolidar con nuevos aires lo que ya vi. 3 fans del Bronco, qué fuerte. Yo pensé que era la única, pero no, ya vi que hay 3. No soy fan, es una hipótesis. Bueno, ahí el tema, bueno, me queda claro que el Bronco, bueno, le deseamos buena suerte y esperemos que no nos defraude igual que a Nuevo León, ¿no? Muy bien, pero yo creo que ahí está un tema, en el caso de Bronco yo creo que les damos éxito, pero el tema que sí, con eso voy cerrando este tema,
es el tema de los diputados, porque también Cloutier va de diputado federal. Entonces, en estas cámaras de diputados tienes que hacer alianzas, o sea, uno solo no va a poder aprobar una legislación porque tiene que conseguir mayorías. Entonces, yo sí creo que muy bien lo dijeron ustedes, el Bronco. Además, me queda claro que tiene dinero su campaña porque hay sectores empresariales que lo están apoyando porque le conviene, pues, ¿no? Entonces, pero a un diputado, ¿quién le apoya, no? O sea, no tiene el mismo peso un diputado, ¿no? Entre 40 o entre 500, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí hay un peligro, principalmente en los diputados, de que se vean de una forma como más aislada y se vean como una persona ahí sola, pues tratando de hacer cambios y no pueda ser escuchada. Ese es un riesgo. Yo creo que pueden encontrar diálogos con los sectores que comparten más o menos los mismos intereses, ¿no? Tanto en su agenda legislativa como en, digamos, su perspectiva ideológica. En el caso de Manuel Cloutier, yo creo que hay una ala del PAN que siempre lo ha respaldado bastante, ¿no? Una ala bastante progresista, en cierta medida encabezada por Javier Corral. Creo que los diálogos entre ellos dos siempre han sido muy abiertos. Pedro es un caso quizá más complicado, porque él sí es un poco más cerrado y le apuesta mucho a la democracia participativa y a la sociedad civil, pero ahí puede estar su fortaleza, ¿no? Quizá en la movilización de la sociedad civil como mecanismo de presión para respaldar su agenda legislativa, puede que obtenga algunos frutos, ¿no? O sea, a mí me agrada mucho, digamos, la idea de que un candidato que, digamos, incluso rechazó el financiamiento público del Instituto Electoral Local del Estado de Jalisco, ¿no? Porque era muy engorroso el trámite para solicitarlo, pueda llegar a un espacio legislativo. En ese sentido, él le va a apostar a la movilización ciudadana, ¿no? O sea, Pedro completamente, cuando yo le dije, ¿qué vas a hacer cuando todos estén en contra de ti? Dice, movilizar a la gente como la estoy movilizando en la campaña, ¿no? O sea, buscar que la política no la hagan los legislativos, sino la hagamos nosotros, los ciudadanos, ¿no? Y son metáforas muy atractivas. Los casos de España son emblemáticos de que, pues, digamos, la movilización social también puede ser un mecanismo de presión para lograr una agenda legislativa. Y tiene, yo creo que un correlato también dentro del estado de Jalisco, que es el aumento de votos a Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, yo creo que puede haber ahí agendas legislativas que más o menos pueden coincidir ideológicamente y encontrar ventanas de oportunidad por ahí, ¿no? Digo, ante este diagnóstico creo que es positivo, ¿no? Puede haber un cambio cultural a partir de esto y bueno, pues les deseamos muchísima suerte. Ahora, en este momento enlazo otro de los temas que en estas elecciones me parecieron sumamente importantes, que es la sorpresa del Partido Verde Ecologista de México y de Morena, ¿no? Bueno, el Partido Verde Ecologista de México, como ustedes saben, entra en alianza con el PRI, pero hace ganar al PRI en muchos lugares, obtiene porcentajes que, bueno, eran un poco esperados después de todo lo que gastó y después de todo lo que invirtió. Y por el otro lado es Morena, ¿no? Que todas las encuestas lo dejaban ver en últimos lugares con un 2%, un 3%, y pues sorpresa, ¿no? Que llegó en algunos lugares en tercer lugar, ¿no? En otros hasta en segundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, empecemos con el tema del Partido Verde Ecologista de México. ¿Es una sorpresa o no era una sorpresa? Ya estaba más que dicho Rousseau, la participación de este partido. Es un partido, digamos, de los pocos partidos que han crecido, como bien señalas, ahí está el Partido Verde, y es el que le va a asegurar al PRI una mayoría en el Congreso, una mayoría simple en el Congreso. Esto le da una enorme capacidad de negociación. Yo creo que el Partido Verde es un partido que tiene una élite muy estratégica. Esto se lo conoce generalmente como los partidos bisagras, ¿no? El Partido Liberal en Alemania, famoso, porque juegan muy bien como un partido pequeño, pero un partido en crecimiento, tiene mensajes claros, y creo que ha desafiado también en algunas cosas al establishment, en el modo de conducta. Si uno se fija en un sistema de competición tan centrado en la moderación, es decir, dos partidos de centro, ¿no? El PAN y el PRI, hay mensajes que son generalmente a veces como muy vagos y como muy parecidos y se confunden y a veces ni se sabe bien cuál es la diferencia, ¿no? Si uno le pregunta a muchos ciudadanos qué hará uno o qué hará otro frente a ciertos temas, es muy posible que piensen que más o menos harán lo mismo, digamos, ¿no?
Sin embargo, el Partido Verde es un partido que es un partido de issues, o sea, de temas salientes. Entonces coloca, qué sé yo, cuestiones de coyuntura, la corrida de los toros, para decir algo, el tema de los animales, que esto implica enganche con nuevos movimientos sociales, no hay que subestimar este tipo de cosas, ¿no? El tema de que va a dar cierto tipo de recompensas, el aplicar cierto tipo de penas ante cierto tipo de delitos, ¿no? Hay como un mensaje claro sobre temas salientes, y esto creo que lo hace que sea más entendible, es un partido súper claro. Luego tenemos el otro, que es Morena. Morena tiene una ventaja. Si hoy pensamos, ¿cuál es el único candidato que ya existe para la presidencia en 3 años más? Está en Morena. López Obrador, digo, porque ese es un partido, se los conoce como partidos carismáticos, es decir, están fundados por un líder. En base a un líder, su fuerza está en el líder y su debilidad también está en que solo dependen de ese líder. Entonces, ese es un partido de mística, de depuraciones, de esfuerzos, y esto también, en una etapa en que hay tanto descreimiento en México y en que se piensa que a veces hay mucho cinismo, porque se piensa que las élites políticas y los dirigentes actúan muy en relación a sus intereses, que aparezca un partido allí con un héroe es algo muy tentador. Entonces creo, partido con mensajes claros sobre temas salientes y un partido con una especie allí de Mesías, para llamarle de algún modo, que viene a ofrecer una salvación a México. Creo que estas dos cosas son muy tentadoras para un segmento del electorado en México. Aquí, Emanuel, un tema que me parece muy interesante que dice Juan. ¿El Partido Verde te parece que es un partido de temas o fue un partido que se impuso a través de tantas dádivas económicas que dio, ¿no? Porque yo sí creo que ahí está un punto interesante, ¿no? Repartió tarjetas telefónicas, mochilas, bueno, de verdad un gran, digamos, despensas, ¿no? O sea, es muchísimo dinero lo que se invirtió y que la fiscalización, gracias, nunca pasó por ahí. Entonces, y que se permitió 12 amonestaciones fuertes y no pasó nada. Entonces, ¿tú crees que es un partido de temas, como muy bien dice Juan, o simplemente es un partido que se está utilizando y que se le está dando una cabida clientelar fuertísima para ser un grupo, yo creo que hasta como esta parte de bisagra, muy estratégicamente? Creo que el concepto que utiliza Juan de bisagra es el adecuado, pero es el adecuado porque yo creo que el Partido Verde opta por una política pragmática, ¿no? O sea, si hoy está jugando con el PRI, en otra coyuntura podría jugar con cualquier otro partido político. Y no creo que tenga tanto clientela reforzada, lo que tiene más bien sabe utilizar estrategias mediáticas con la gran cantidad de recursos económicos que tiene, que son muy atractivas para la población, desafortunadamente, ¿no? Leí hoy en la mañana un columnista que decía, el Partido Verde refleja cómo la cultura política del mexicano premia al gandalla, ¿no? O sea, porque todos los votos que obtuvo el Partido Verde fue porque violó las normas electorales y las reglas de fiscalización, ¿no? En ese sentido creo que más bien el Partido Verde también, esta última campaña que hubo mediática, ¿no? Que tanto posicionó las agendas y temas que fueron muy impactantes en la población, también sufrió descalabros al final, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Porque se estimaba que iba a tener un 11% de votación, ¿no? Entonces, digamos, anda en el 7%. O sea, al menos las sanciones, las amonestaciones y todas estas problemáticas que levantó al final, pues le generaron un retroceso en los votos, ¿no? Yo creo que más bien, o sea, el Partido Verde refleja los claroscuros que hay todavía en la cultura política mexicana, pero también en la legislación electoral, ¿no? O sea, cómo todavía no tenemos mecanismos de sanción y cómo todavía se sigue privilegiando al que, digamos, sabe violar la normatividad electoral. Sin embargo, por el otro lado está Morena, ¿no? O sea, que estamos discutiendo en este punto. A mí me llama la atención que, digamos, lo que refleja Morena es que si bien hay un partido con un líder carismático, también hay un partido que ha ido construyendo una estructura territorial y eso es muy complicado actualmente, ¿no? O sea, habrá que revisar más a detalle la nacionalización de Morena porque sin duda vamos a ubicar ciertos bastiones muy puntuales, pero López Obrador está apostando directamente a la estrategia que le ha venido funcionando puntualmente en la política mexicana, ¿no? Y es ganar el Distrito Federal, ¿no? Si en un lugar salió muy bien posicionado Morena
y no creíamos que iba a salir tan bien posicionado, es en el Distrito Federal, ¿no? O sea, va a ser primera mayoría en la Asamblea Legislativa, todo parece indicar, tiene 5 delegaciones garantizadas y le abrió la puerta al PRI para que ganara 3 delegaciones, ¿no? O sea, cosa que al PRD, digamos, su principal bastión, el bastión de sus políticas emblemáticas, pues ahora va a estar muy cuestionado. Yo creo que Morena y el Partido Verde principalmente golpearon al PRD en, digamos, a nivel de la obtención de votos, ¿no? No, ya fíjate aquí, el tema de Morena me parece súper interesante, porque como ustedes saben, ya 2 elecciones federales está a punto de ganar. Bueno, hay quien dice que ganó, ¿no? Entonces hay un tema de fraude electoral, ¿no? Que estamos como muy lejanos de saber la certeza de esta situación, ¿no? Entonces, ante este tema, yo creo que Obrador está dejando ver que no está muerto y que puede dar una gran sorpresa las siguientes elecciones federales, porque un poco lo que decía Manuel está dejando ver fuerza territorial. Rousseau. Sí, digamos, creo que, digamos, hay 3 actores que en cierto modo pagaron costos, ¿no?, en esta elección, como decíamos en el comienzo. En el caso del PRD y Morena, la división que ha implicado el conflicto ha significado un desafío muy importante, ¿no? Entonces, me parece que lo que viene ahora es cómo se reconstituye, porque López Obrador puede llegar a ser un candidato con posibilidades en la medida en que lo que es el elector de centro-izquierda vuelva a encontrar un campo de opciones unificado. Y entonces, Movimiento Ciudadano, más PRD, más... Digo, ahí hay muchas hipótesis que seguramente en los próximos 3 años se van a ver, ¿no? La cuestión es, López Obrador es un líder que va a ser primero o va a ser primero en términos de su formación y en términos de cualquier espacio que se construya. ¿Cuánto están dispuestos los otros actores? Porque acá están surgiendo también nuevos actores. Va a haber una nueva élite, etcétera, ¿no? Entonces, esto creo que es un desafío y no es nada fácil. Ahora, también hay que decirlo, el PRI ya inicia, después del miércoles que se sepan los resultados oficiales, el camino a la sucesión. Y el PAN viene ahora la factura al presidente, a Madero, y entonces ahí vendrá todo el grupo calderonista, etcétera, y también, o sea que se inicia un proceso de reacomodamientos internos que va a ser un desafío importante para estos 3 bloques de partidos, ¿no? No obstante, creo que la izquierda sigue teniendo los desafíos más fuertes en México y más difíciles a resolver de cara a 3 años más. Sí, porque es la que está más dividida finalmente, sí, ¿no? Se ha logrado una Y división. hay ahí. unas visceralidades que son particularmente fuertes. Sí, entre ellos se dan fuertísimo, ¿no? Como lo analizamos en este programa, el caso, pues, del del metro, perdón, el nombre, el que gobernó el Distrito Federal, Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, el PRD es el que le pega, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, bueno, con ese tema cerramos este bloque del tema del Partido Verde y Morena como sorpresas. Regresamos. Muy bien, regresamos. Como ustedes ya lo habíamos comentado en el programa, hubo en juego 9 gobernaturas, ¿no? En ese sentido, ganó el PRI, perdió el PRI,
o quedó, digamos, igual? Querido Rousseau. Digamos, el PRI creo que mantiene una ventaja importante, incluso uno podría decir una ventaja originaria desde la propia transición, ¿no? O es el primero o es el segundo partido en todos los estados de México. Aquí ganó 5, ¿no? Sí, 5 de 6. Sí, y entonces el PAN ganó 2. De 3, 2 de 3. Y el PRD 1. ¿no? Perdió uno, pero ganó otro. Exactamente. Y entonces hubo uno del candidato independiente que mencionamos, ¿no? Creo que hay casos que son muy fuertes y de gran importancia simbólica. Uno de ellos es la recuperación de Guerrero, ¿no? Sí. Es decir, recupera Guerrero. Creo que recupera Guerrero no porque haya habido un voto de adhesión tan fuerte a Astudillo, que es el nuevo gobernador electo, sino porque en realidad se desplomaron las opciones. O sea, el PRD se fragmentó, aparecieron otros actores que habían sido tradicionalmente aliados, aparecieron temas que son muy dolorosos. El caso de Ayotzinapa en no la perjudicó. democracia de Guerrero, y que como señalaba Emanuel Tixtla, fue un foco rojo, porque digo, ahí están justamente los estudiantes de Ayotzinapa, y entonces esa fue una elección marcada por el dolor. Yo creo que uno haría muy mal si piensa que es un acto de incivilidad. Creo que se trata de un sistema político, el de Guerrero, que se parece más a un estado de excepción que a una democracia. Y entonces ahora se trata de ver si se reconstruye o si se construye una democracia creíble, con un Estado que dé garantías a los ciudadanos de que no volverán a pasar las cosas terribles que pasan, porque digo, es un Estado que mostró una penetración muy fuerte y muy peligrosa, digamos, ¿no? No solamente para la democracia, sino para el conjunto de los habitantes, ¿no? Entonces ahí hubo un desafío muy importante, y creo que ganó, o podemos decir, perdió menos Astudillo. De lo que se trata ahora es que el nuevo gobernador y el PRI, en el sexenio nuevo, puedan relegitimar y reconfigurar y reconstruir las heridas profundas que existen en el estado de Guerrero. Es interesante porque, por ejemplo, en el municipio de Iguala hubo una situación de tranquilidad, de participación cívica. En Chilpancingo, que se esperaba que también iba a haber, hubo tensiones, pero no hubo nada particularmente grave. O sea, creo que fue en Tixtla porque, bueno, ahí están los estudiantes, ¿no? Sí. Fue como un hecho simbólico y hasta quizás es mejor, porque en cierto modo la democracia no son solo las elecciones, la democracia es también que los ciudadanos se sientan representados con las cosas que pasan, ¿no? Creo que eso no ha desestabilizado al Estado ni nada, en última instancia se volverán a hacer elecciones, etc. Creo que el caso de Guerrero, que era un foco rojo, mostró que las cuestiones podían llegar a funcionar. La otra novedad es esto que hemos mencionado, que es lo del candidato independiente, que se produce también en Guadalajara. Tenemos también una situación parecida, pero a nivel municipal, ¿no? Donde hay un candidato electo con alrededor del 51% de los votos, que muestra un fuerte rechazo a la corrupción. Y aquí creo que es un tema también muy interesante. La corrupción es, desde hace tiempo en México, algo que importa mucho a la gente. Pero lo que se ha mostrado en estos dos estados estratégicos económicamente es que la corrupción no solamente hace daño en términos morales a la República, digamos, por la falta de rendición de cuentas, por la falta de transparencia, etc., sino que hiere la previsibilidad de los mercados. Y entonces los propios actores económicos, los sectores empresariales, los sectores de la producción, etcétera, están apostando por reglas claras. Estos actores, el caso de Guadalajara y el caso de Nuevo León, están mostrando que hay un establishment que dice, mire, queremos previsibilidad, porque la corrupción nos trae imprevisibilidad. Lo que pasó en el Estado federal y las denuncias que hicieron en términos federal trajeron costos económicos al país. Entonces, es como que de pronto los mercados también requieren ética, requieren reglas claras y requieren sistemas de competencia limpios.
Y entonces creo que en estas burguesías que son más fuertes y que en cierto modo son más exitosas y tienen mayor envergadura también en México y mayor voz en México, han dado señales claras de elegir a políticos experimentados, como el de Guadalajara, que tiene tradición priista, tradición perredista, etcétera, y al de Nuevo León, ¿no? Esa creo que también es una novedad interesante. Fíjate qué interesante, porque tú manejas estos dos en temas económicos, y yo sí creo que lo dijiste en Guerrero, es un tema de, yo sí que de un voto de castigo, ¿no? Que también es el caso de Michoacán, ¿no? Que lo pierde el PRI y lo gana el PRD, también Michoacán como un estado, ¿no? Muy bien, de estas elecciones, ¿no? Decíamos, ¿cuál es tu balance en las elecciones de gobernador? Pierde el PRI, gana el PAN, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Bueno, como bien lo marcó Juan Rousseau, digamos, en este modelo de cuando uno piensa que el PRI pierde una gobernatura, pues realmente el PRI nunca se ha ido de las gobernaturas, ¿no? De ser, digamos, en cierta medida, tener un dominio electoral en ciertos contextos subnacionales. Y en el caso específico de Michoacán, digamos que el candidato del PRD también tenemos que considerar que fue muy hábil en ir tejiendo su candidatura y ir sumando, digamos, a diversos actores, diversas alianzas, ¿no? Incluso se dice que gana el PRD, pero en realidad pues es como si hubiese ganado el PRI, ¿no? O sea, porque pues en la Cámara, digamos, Silvano Aureoles fue ciertamente muy abierto al diálogo con el gobierno en turno, nunca fue un candidato muy crítico al gobierno, ¿no? Sin embargo, el aspecto simbólico de que el PRD pierda Guerrero sí creo que deja abiertas muchas líneas de investigación para seguir muy puntualmente, ¿no? La izquierda dividida en ese estado, pues sin duda alguna le abrió la puerta a que el PRI volviera a llegar a un estado muy particularmente, últimamente, marcado por la violencia, pero también marcado por un estado de excepción, de ingobernabilidad, donde Héctor Astudillo tiene totalmente un reto, ¿no? Yo creo que aquí el PRI no se debe de ver tan ganador, sino se debe de ver como ante una ventana de oportunidad para tratar de plantear una democracia diferente a la que planteó el PRD. Vamos a ver, ¿no? Guerrero es un estado muy particular. También me llama la atención el caso de Colima, ¿no? El caso de Colima donde, digamos, había un PRI muy hegemónico, muy dominante, y ahora está, digamos, muy peleado con el PAN, ¿no? O sea, tenemos un contexto ahí subnacional que hay que ponerle atención porque nunca se había presentado una competencia tan cerrada en ese estado. Y pues bueno, las Baja Californias que por ahí todavía siguen siendo territorio panista, ¿no? O sea, y Campeche, donde vemos que, digamos, es el único escenario subnacional donde no tuvimos una competencia real, ¿no? Donde sabíamos quién iba a ser el ganador desde hace mucho tiempo y sigue siendo un territorio dominado por el PRI, ¿no? Básicamente yo creo que… Bueno, también yo, como digamos, estos temas de género, ¿verdad? Me da mucho gusto que esté encabezando una mujer en Sonora, ¿no? Digo, es del PRI, ¿no? Pero me da mucho gusto porque, bueno, el tema de la paridad creo que es importante esta posición y también el caso de Querétaro es interesante, ¿no? La verdad, el PRI estaba, pues ya parecía que muy hegemónico y, bueno, de una sorpresa, el PAN hace una campaña fuertísima donde nuevamente el tema de los dineros no les preocupó a ninguno de los dos partidos. Pero al final logra posicionarse el PAN. Entonces, yo sí creo que son unas elecciones donde creo que hay, sí hay, digamos, digamos, una estabilidad tanto para el PRI y para el PAN, más o menos obtienen lo mismo, para el PRD igual, pero se dan en contiendas competitivas duras, la mayoría, ¿no? En otros hay votos de castigo, como vimos el caso de Michoacán Guerrero, y en otras pues tenemos el candidato independiente. Yo creo que fueron unas elecciones, yo creo que en este sentido hasta pareciera que somos un país, ¿no? Con tintes democráticos en este sentido, a pesar de los temas, ¿no? Muy bien, ahora vamos al tema también nacional, que son diputados federales, ¿no? Aquí es otro tema bien interesante porque ustedes saben, Enrique Peña Nieto como presidente no tiene poderes formales. O sea, en México el presidente tiene poderes informales y dependen de la mayoría de la Cámara de Diputados. Entonces, el PRI logra una mayoría, ¿no? Va a poder hacer las siguientes legislaciones o va a tener que negociar. Emanuel Rousseau, cualquiera de los dos, por favor. Sí. Primer punto, digamos, los sistemas de partidos, y creo que es el caso de México, pueden ser desestabilizadores o pueden indicar una estabilización del sistema, ¿no?
Yo creo que en esta elección, esto depende de si los electores se mantienen más o menos en el centro o si se van hacia posiciones a veces lejanas de lo que es el propio sistema, ¿no? Creo que acá, entre los dos principales partidos, incluido, digo, los tres, ¿no? los tres actores, los tres polos, digamos, que tiene México, creo que más o menos se han mantenido. Fundamentalmente, el eje del centro, esto es dos partidos centristas, el PRI y el PAN, creo que han mantenido ahí un caudal de votos que son importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, son elecciones que tienen un efecto de estabilización, digamos. O sea, la gente se mantiene dentro de y ha apostado por la estabilidad. Es un voto centrista. Y por el PAN, es un voto centrista, a pesar de que han perdido. Y otros votaron por opciones de izquierda, que ahí cayó bastante el voto, y otros votaron por otras opciones. Si uno piensa en el Partido Verde, que es dentro de lo que es el campo de estos partidos centristas, o si piensa en los nuevos candidatos, no se ven ahí opciones extremas. Yo diría son fuerzas centrípetas, es decir, tienden todas a ir hacia el centro. En ese sentido, porque uno se pregunta, ¿dónde están los candidatos? ¿Dónde se posicionaron? Pero también uno se puede preguntar, ¿dónde están los electores? Los electores de México, ¿dónde estamos todos? En general, los electores de México están en el centro, generalmente. Esto creo que estabiliza mucho. Esto es una buena señal para el presidente. El presidente dice, bueno, ¿cuántos votos tenemos? Pero no solo esto, sino cómo está la sociedad. La sociedad se me radicalizó en términos electorales, se me está yendo hacia posiciones irresponsables, se me está yendo hacia posiciones sobre partidos políticos con los que yo puedo acordar. Y el presidente ha mostrado en la primera etapa de la gestión capacidad de negociación y de acuerdo. Después vino una etapa de desgaste bastante fuerte y los costos electorales que se están viendo en algunos de estos estados que tú has mencionado. Bueno, muy bien, muy interesante lo que planteabas, querido Juan, en el sentido de que en este caso el PRI tiene un 29%, el PAN tiene un 21%, lo cual hemos visto que ha negociado, entonces se le puede sumar, el PRD tiene 11%, se le va sumando, ¿no? Y vamos obteniendo unas mayorías relativas y absolutas, exacto, y si le sumas todo el del Verde, que es 8%, luego Nueva Alianza, que es 4%, bueno, pues ya tiene mayoría, ¿no? Entonces, y eso es la ciudadanía, que finalmente le da ese voto con capacidad de negociación y le está dando un sí a Peña Nieto, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto, querido? Sí, sin duda ya no necesitará un pacto por México, ¿no? Nuevamente, quizá, como bien lo comentaba Juan Rousseau, tendremos una especie de cámara que va a tirar un gobierno de centro, derecha y va a seguir respaldando el proyecto del presidente, ¿no? Sobre todo pensando en la sucesión presidencial, pero sobre todo los acuerdos. Debemos de entender que los acuerdos en el legislativo es a cambio de algo, ¿no? O sea, también los otros partidos van a buscar obstaculizar el proyecto del presidente y ahí es donde pueden venir articulaciones interesantes, ¿no? Diálogos entre las diversas izquierdas, diálogos entre las izquierdas y el PAN, porque no le van a poner el camino fácil a Peña Nieto para acomodarle, digamos, la sucesión presidencial y dejar que el PRI vuelva a ganar las próximas elecciones presidenciales. Yo creo que vamos a tener una Cámara bastante interesante, ¿no? O sea, con una mayoría simple que logra el PRI verde ecologista, ¿no? En alianza con el verde, pero que va a tener ciertos obstáculos, sobre todo de la alianza que va a lograr hacer, yo creo que el PAN y el PRD. El PAN y el PRD sí van a poner ciertas piedritas en el camino o van a vender muy caros sus votos en el legislativo, ¿no? En ese sentido creo que hay que ver que estamos en esta especie de coyuntura de gobiernos divididos, ¿no? A nivel legislativo que pues van a permitir que a lo mejor avancen ciertas agendas progresistas, pero que no se trastoque tanto el proyecto del presidente, ¿no? El PRI sí va a ser muy puntual en cuidar que, así como Peña Nieto fue muy meticuloso en no meterse en el proceso electoral, yo creo que ahora va a pedir que, digamos, sus legisladores, sus gobernadores le cuiden un poquito las espaldas y traten de mantener su proyecto presidencial. Bueno, no sé, esa parte de no fue cuidó de meterse en el proceso electoral, no, yo creo que solo es el tema de otro programa, pero el tema que lo dices muy bien, creo que tiene muchas posibilidades de lograr en estos temas de negociación consensos, ¿no? Que está ahí me parece que es un elemento positivo para el gobierno de Peña Nieto y bueno, y no sabemos si es un tema positivo para la ciudadanía también, ¿no? Muy bien, con esto damos, en temas nacionales, se dio esto en el proceso electoral del día de ayer, ahora vamos a un tema local, Guanajuato.
Guanajuato es un tema que nos compete por estar aquí como ciudadanos en este estado. Y bueno, aquí lo que se vio de manera general, pues que el PAN logra arrasar el estado. En las presidencias municipales, solamente el PRI obtiene 11 y hay una candidatura independiente. Entonces, de 46, todos los demás son panistas, ¿no? Entonces, esto es un sí, estamos contigo, PAN, estamos de acuerdo, o ¿qué se debe a este fenómeno panista, Russo? Bueno, digamos, en realidad se está volviendo en Guanajuato a una situación de normalidad, ¿no? Que ya desde hace tiempo el PAN tenía un crecimiento y una consolidación territorial muy importante en todo el estado, ¿no? Quizás la cuestión es preguntarse si lo que aconteció anteriormente, fundamentalmente con León, fue una excepción, ¿no? Pues digo, actualmente vuelve a recuperarlo. El PAN, según los cómputos provisionales aún, tiene 8 distritos, el PRI y el Partido Verde Ecologista tienen 6 distritos, ¿no? 8 y 6. Es decir, en términos de distribución de distritos, uno puede decir, mire, no hay una descompensación tan fuerte, o no se puede hablar acá de una hegemonía. Todavía es un estado en donde hay competitividad, y es un estado en donde creo que el PAN va a tener que mostrar que tiene capacidad como para retenerlos, porque lo que pasó anteriormente es que de pronto los perdió. Y entonces, dormirse en los laureles creo que es la gran lección de que es lo que no hay que hacer para ninguno de los partidos. Es decir, hay una cultura que favorece, hay coaliciones que son importantes, el sector empresarial en León que ha mostrado ser un actor muy clave durante el periodo de gobierno y también durante toda la etapa, digamos, política, ¿no? Y un actor imprescindible. También creo que hay una lección importante. El PAN hizo, en el caso de León, fue un tipo de oposición rígida y funcionó, funcionó bastante bien. Pero se agregaron 2 elementos. Un elemento que se agregó es que el gobernador tiene buena imagen en términos de opinión pública en el Estado. La alcaldesa Bárbara Botello se fue con un desgaste importante, más allá de cuál es la evaluación que los ciudadanos puedan hacer acerca del desempeño. Lo cierto es que mostró que en León se gobierna con capacidad de negociación con los actores relevantes, y eso posiblemente ahí faltó. Pero también hay otro elemento que se agregó y que lo favoreció mucho al PAN, que fue el declive de la popularidad del presidente de la nación. Entonces digo, una oposición muy fuerte, dura, muy clara, muy sistemática, un desgaste de la gestión del PRI en León y una caída de la imagen presidencial, creo que sirvieron para que con poco el PAN pudiera sacar una distancia bastante importante como la que ha sacado. Y luego se agrega otro elemento, lo de colocar un candidato que no fuera priista, porque quizás no había un candidato priista que tuviera un nivel de popularidad muy alto, y el PAN sí tenía varios candidatos, también fue un arma de doble filo, porque hizo perder cohesión y militancia y entusiasmo a lo que eran los actores de base militantes del PRI, ¿no? Entonces, esto de ver que estaban apoyando a un candidato que a veces parecía más un candidato del Partido Verde, o se lo veía como un candidato casi independiente, que luego en la alcaldía iba a hacer algo, creo que también enfrió un poco al PRI. Entonces, creo que ahí hay un conjunto de circunstancias. Sin embargo, recalco lo siguiente, es decir, el PAN ha recuperado terreno. Vuelve a tener Guanajuato, vuelve a tener León, que es el gran bastión. Ahora, eso no es incondicional, eso cuánto lo tenga va a depender de las acciones que haga, ¿no? Esto creo que es la lección para el propio PAN. Yo creo que el PAN, si algo aprendió, es que puede ganarlo, y lo puede ganar muy bien como lo acaba de hacer. Es un territorio propio. Ahora, no es incondicional.
Va a depender de su gestión, de su capacidad de gobierno, etc. Fíjate que aquí yo me sumo completamente a lo que dices porque a diferencia de otros estados, una gran competitividad electoral. O sea, muy pegados PRI y el PAN, o sea, ninguno lo tuvo seguro, o sea, de verdad un esfuerzo en la campaña, en la negociación y bueno, hasta el día famoso de, ¿no? La compra de voto el último día, ¿no? Eso siempre nunca falta, ¿no? Entonces, creo que sí hubo una disputa muy interesante donde yo creo que aquí sí podría funcionar esto que la teoría ha dicho, ¿no? El voto como un arma política, ¿no? Cuando tenemos escenarios tan competitivos como este, que es raro a nivel nacional, Emanuel, ¿crees que aquí pueda funcionar que los partidos no sean mejores porque saben que pueden perder la elección, caso PAN y PRI, en este caso muy concreto? Bueno, aquí debo excusar que soy nuevo en el análisis político de la región. Ajá. Sin embargo, me llama la atención que lo primero que veo es esto, ¿no? O sea, uno llega con un escenario de que vas a encontrar poca competencia electoral, que las tradiciones, ¿no? Las lógicas culturales del propio Estado pesan más en los comportamientos políticos y no, te encuentras con un escenario ampliamente competido. Sin embargo, también los dos partidos que compiten tienen sus estructuras territoriales y, digamos, aceitan sus maquinarias electorales para competir y hacer una elección cerrada. Pero me llama la atención esto que comentas, Aide, ¿no? Que vemos que aquí sí hay parece ser que empezamos a encontrar una serie de, al menos de espacios locales, ¿no? Como es el caso de León, donde los ciudadanos sí relacionan a los políticos con las políticas que implementan, ¿no? O sea, con los sellos de gobierno. Y vemos que en este caso hubo una sanción a una mala administración del PRI, ¿no? En cierta medida, ¿no? Al desgaste también que tuvo el gobierno nacional, pero eso nos habla de una ciudadanía que empieza a ser más activa y que empieza a empezar a considerar el voto como un mecanismo de sanción a los sellos de gobierno de los partidos. Eso, digamos, apenas estamos avanzando un poco en México, dado que tenemos quizá unos ciudadanos que se van consolidando poco a poco. Yo creo que es un gran aporte eso, ¿no? Empezar a ver que en el Estado se empieza a consolidar el voto como un mecanismo de sanción, pero también no podemos dejar de lado que siguieron existiendo esas viejas prácticas del pasado, ¿no? Y estuvieron muy documentadas, ¿no? O sea, compra de voto, lleno de urnas, desaparición de urnas. Exacto, ¿no? O sea, no podemos los taxistas trabajaron muchísimo. No podemos dejar de ver que siguen existiendo esas prácticas y las siguen implementando los dos partidos que se disputan, tanto los gobiernos locales, los ayuntamientos, como las diputaciones, ¿no? Y aquí, bueno, y para ir terminando el programa, porque bueno, una hora se nos hace corta con tantas elecciones, de resultados electorales, el tema concreto de Guanajuato, y es aquí muy interesante el caso de Guanajuato, el municipio en sí, no el estado, el municipio, porque generalmente a nivel estatal, como vimos, pues se pinta generalmente el estado de azul, sin embargo, pierde aquí el PAN en el centro del país y lo recupera de hecho lo mantiene el PRI, que creo que tampoco ha hecho una súper buena gestión, ¿no? Porque hay temas de inseguridad, temas de basura, ¿no? Digamos, hay muchísimos temas en la agenda que no se han cumplido, ¿no? Entonces aquí la pregunta, ¿no? ¿Fue Ruth una mala candidata o hay fuertes prácticas priistas o la gente definitivamente, bueno, pues tiene un voto duro para el PRI? Russo. Sí, digamos, no tengo una respuesta clara, digamos, sobre el municipio de Guanajuato. Lo que sí hay que tener en cuenta, el municipio de Guanajuato, o sea, la ciudad de Guanajuato, es una de las ciudades más inestables electoralmente, ¿no? Es decir, es esto que está mostrando, o sea, han votado a PAN, han votado a PRI, vuelven, PRD, etcétera. Digo, hay una coaliciones, ¿no? Hay una tendencia a un electorado bastante volátil, ¿no? Acá lo que creo que se está mostrando, tanto en el estado de Guanajuato, por eso lo que mencionabas anteriormente sobre la independencia de los electores creo que es clave, es que los electores, en el caso de la ciudad de Guanajuato, están bastante independientes en su comportamiento, es decir, son votantes de preferencia, como se le llaman, son los votantes de opinión, ¿no? Aquellos que en cada elección se van a posicionar en un determinado punto. Y me parece que en León también,
Más allá de que el voto duro puede haber una confluencia cultural entre los electores y cierto espacio ideológico, o cierto espacio histórico, ideológico, tradicional, etcétera, con las dos principales fuerzas, PAN y PRI, creo que muchos, nueva generación, otros que son de vieja generación, pero que ya no creen en ninguna de las dos culturas de un modo tan férreo, en cada elección van a ir optando. Y esto hace que los dos partidos, que es también lo que se ha visto ahora, sean menos ideológicos. Las administraciones PAN en León, en algún punto, en administraciones anteriores, fueron demasiado ideológicas. Y mucha gente se alejó, porque digo, León podrá tener un conjunto de tradiciones, pero también es una sociedad industrial que cambia, que se modifica, que se moderniza, en donde el voto es individual y en donde la gente es racional y en donde hay todo un segmento enorme de población muy moderna, de temprana inserción de la mujer en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces esto hace que los votantes sean votantes racionales, que están pensando, ¿me conviene o no me conviene? Voto por con este partido, voy a tener mejor administración en términos de la pavimentación de las calles, en términos de la basura, en términos de la iluminación y en términos de los espacios verdes, etcétera, etcétera. Creo que lo que se generó anteriormente con la anterior administración fue ciertos espacios de incertidumbre que al leonés medio lo desencantaron. Creo que también en el PRI existió como una confianza en que podían encapsular cierto segmento del electorado más popular, más pobre, etc. Y creo que esto se cayó, digamos. O sea, la gente vota independientemente y evalúa que cualquier administrador que esté allí, cualquier alcalde, si hace bien el trabajo, es bueno para él y por lo tanto lo va a votar, ¿no? Más allá del partido que tenga. Para terminar, Manuel, ¿tienes algún comentario de estas campañas? Es lo que decía, ¿no fue una mala Quinta Roo o fue una excelente pues sí, campaña del PRI o hay un voto duro del PRI, ¿no? En el tema de Guanajuato capital? Bueno, digamos, los escenarios donde hay alternancia y hay cambios entre los partidos no deben de verse como escenarios más democráticos, netamente, ¿no? También. O sea, muchas veces lo que debemos de analizar ahí es que hay escenarios fragmentados y no sabemos si la gente está votando por el partido o por la candidata, ¿no? O sea, lo que sí es que quizá las nuevas generaciones nos están mostrando que cada vez están empezando a voltear más a ver al candidato y no tanto al partido, ¿no? Y en algunos casos también hay que considerar las maquinarias electorales como, digamos, un acervo importante de votos para lograr los triunfos electorales. Sin embargo, yo creo que aquí lo que hay que ver es que hay una disputa entre dos partidos, ¿no? Y ellos implementan, digamos, estrategias de acuerdo a las visiones a las que creen que van a poder ganar. No puedo evaluar tanto. No, pero me gustó mucho lo que dijiste y con eso terminamos el programa el día de hoy. Hay una estructura partidaria, eso me queda clarísimo en un partido, y hay una candidata también en otro partido que juntos hicieron que ganara el PRI para Guanajuato como una excepción a nivel estatal. Muchas gracias.